Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy traemos un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales, en los foros y estoy seguro que en muchos de sus corazones. Vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un momento cumbre en la historia de dos personas que han capturado nuestra atención y nuestro cariño. El título lo dice todo, y hoy vamos a desgranar esa confesión tan esperada. Ande confiesa que Kerem lo es todo para ella. Sí, lo escucharon bien. Prepárense para un análisis profundo, para revivir esos instantes que nos hicieron suspirar y, por qué no, quizás hasta llorar de emoción. Si son fans de estas historias que nos hacen creer en el amor verdadero, en la conexión profunda entre dos almas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de sentimientos, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, consideren darle ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante y además, así no se pierden ninguna de nuestras próximas historias, análisis y curiosidades. ¡Vamos allá! La frase Kerem lo es todo para mí dicha por Ande no es una simple declaración de amor. Es una revelación cargada de significado, un punto de inflexión que valida años de especulaciones, de esperanzas y de sueños compartidos por miles de seguidores alrededor del mundo. Para entender la magnitud de esta confesión, debemos retroceder un poco en el tiempo, a esos inicios, a esa química innegable que surgió en el set de grabación de Senkalkapm, o Me robaste el corazón para nosotros en Latinoamérica. Desde el primer momento en que Ande Erçel y Kerem Bürsin aparecieron juntos en pantalla como Eda YLDZ y Serkan Bolat, hubo algo especial. No era solo la actuación, era algo más tangible, una chispa que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros hogares. Las redes sociales explotaron. Los fans se volcaron en apoyo creando innumerables cuentas de admiradores, compilando clips, analizando cada gesto, cada mirada. La química entre Ande y Kerem era tan palpable que era imposible no imaginar que había algo más allá de la ficción. Y aunque ambos inicialmente mantenían una postura profesional, declarando que eran solo compañeros de trabajo y amigos, la evidencia visual y la energía que compartían hablaban por sí solas. Veíamos sus interacciones en entrevistas, en eventos, y esa complicidad solo crecía. Parecía que se entendían sin necesidad de muchas palabras, que se sentían cómodos el uno con el otro, disfrutando de la compañía mutua. Hubo momentos icónicos que alimentaron aún más esta esperanza. Los viajes juntos, las vacaciones compartidas, las publicaciones en redes sociales que, aunque sutiles al principio, dejaban entrever una relación más profunda. Cada foto juntos, cada me gusta en las publicaciones del otro, cada comentario cariñoso se convertía en tema de conversación, en materia de análisis exhaustivo. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus estrellas, no dejaban pasar la oportunidad de especular y de buscar confirmación. Y los fans, impacientes por ver a sus ídolos felices, anhelaban esa confirmación oficial. Pero, ¿por qué esta confesión de Ande es tan significativa? Porque llega después de un largo camino de mantener su relación en un plano más privado, respetando su espacio y el de su pareja. Ha habido rumores, malentendidos, momentos de duda, pero Ande, al final, ha decidido dar un paso al frente y expresar públicamente la profundidad de sus sentimientos. Cuando una persona tan admirada y querida como Ande Erçel, que ha construido una carrera sólida y ha mantenido una imagen pública muy cuidada, declara que alguien lo es todo para ella, no es algo que se tome a la ligera. Esto implica que Kerem Bürsin no es solo una pareja, no es solo alguien con quien comparte momentos de ocio, sino que representa un pilar fundamental en su vida. Significa que él es una fuente de apoyo, de amor incondicional, de inspiración. Implica que su presencia en su vida ha transformado su mundo de una manera significativa y positiva. Todo es una palabra poderosa, una palabra que engloba felicidad, seguridad, futuro, un sentido de pertenencia. Es la cúspide de una relación, el reconocimiento de que esa persona se ha convertido en el centro de tu universo. Analicemos las implicaciones de esta declaración. Primero, consolida su relación ante el público. Ya no hay lugar a dudas, no hay especulaciones que valgan. Ande ha puesto un punto final a cualquier ambigüedad, presentando su amor por Kerem de manera abierta y sincera. Esto es importante no solo para ellos como pareja, sino también para sus admiradores, quienes han invertido emocionalmente en su historia. Verlos juntos y felices es una recompensa para quienes los han seguido y apoyado desde el principio.
Segundo, esta confesión habla de la madurez y la seguridad de Ande en su relación. En un mundo donde las relaciones públicas pueden ser objeto de escrutinio constante, expresar públicamente un sentimiento tan profundo requiere valentía. Demuestra que Ande confía plenamente en Kerem y en el amor que comparten, y que no teme mostrarlo al mundo. Es un acto de vulnerabilidad y de fortaleza al mismo tiempo. Tercero, y quizás lo más importante, esta declaración es un reflejo de la conexión genuina que existe entre ellos. No es una declaración superficial ni un intento por generar atención. Es la expresión de un amor que ha crecido, se ha fortalecido y ha superado obstáculos. Para Ande, Kerem se ha convertido en esa persona especial que entiende sus miedos, celebra sus éxitos, y está a su lado en los momentos difíciles. Él es su compañero de vida, su confidente, su refugio. Pensemos en cómo esta confesión puede haber sido recibida por Kerem. Imaginen la alegría, la reafirmación de un amor mutuo. Para él, saber que Ande lo considera todo, debe ser una confirmación poderosa de la profundidad de su vínculo. Probablemente sienta una inmensa gratitud y un amor aún más profundo por ella. Esta declaración podría ser el catalizador para que su relación se fortalezca aún más, para que planeen un futuro juntos con mayor certeza y entusiasmo. Además, es importante considerar el contexto cultural. En muchas culturas el amor romántico y las relaciones de pareja tienen un peso significativo, y una declaración de este tipo puede ser vista como un compromiso serio y un paso importante hacia el futuro. Los fans, al ver esta confesión, probablemente imaginen un futuro lleno de felicidad para ellos, quizás incluso un matrimonio. Para nosotros como espectadores, esta historia nos ofrece una dosis de optimismo y romanticismo. En un mundo a menudo lleno de noticias negativas, ver a dos personas talentosas y admiradas encontrar un amor tan profundo y expresarlo tan abiertamente es inspirador. Nos recuerda la importancia de las conexiones humanas, del amor y del apoyo mutuo. Nos enseña que a pesar de las presiones de la fama y la vida pública, el amor verdadero puede florecer y prosperar. Analicemos también el impacto en sus carreras. Si bien su relación es un asunto personal, la felicidad y la estabilidad en la vida personal de un artista a menudo se reflejan positivamente en su trabajo. Una Ande y un Kerem felices y enamorados pueden aportar una energía renovada y una autenticidad aún mayor a sus futuros proyectos. Sus admiradores, al verlos tan realizados, probablemente los apoyarán aún más en sus carreras. Es fascinante ver cómo una declaración tan simple, pero tan profunda, puede generar tantas emociones y análisis. Ande Erçel, con su carisma y talento, ha logrado cautivar a millones y su vida personal, especialmente sus relaciones, siempre está en el ojo del huracán. Pero esta vez, ha sido ella quien ha tomado la iniciativa de compartir un pedazo de su corazón, de revelar la magnitud de lo que Kerem representa para ella. Podríamos decir que esta confesión es la culminación de un viaje. Un viaje que comenzó con una química explosiva en pantalla, que se alimentó de la admiración de los fans, que superó los rumores y las especulaciones, y que finalmente ha llegado a este punto de claridad y de amor expresado sin reservas. Es la validación de todo aquello que sus seguidores soñaban y esperaban. Es la confirmación de que la pareja que nació en la ficción ha encontrado un amor real y duradero en la vida. La belleza de esta historia reside en su autenticidad. No parece forzada, no parece calculada. Parece un sentimiento genuino que ha encontrado su momento para ser expresado. Y esa es la magia del amor, ¿verdad? Que surge de forma natural, que crece y se fortalece y que en algún momento se siente la necesidad de compartirlo con el mundo. En resumen, la confesión de Ande de que Kerem lo es todo para ella es un hito importante en su relación. Es una declaración de amor profundo, una reafirmación de su compromiso y una celebración de la conexión especial que comparten. Para sus admiradores es la confirmación de un sueño, una historia de amor que los inspira y les llena de esperanza. Es la prueba de que en medio de las luces y las cámaras, el amor verdadero puede encontrar su camino y florecer. Y ahora, después de haber explorado a fondo las implicaciones y la belleza de esta confesión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan sentido tan conmovidos como yo al hablar de esta maravillosa pareja. Hemos recorrido juntos el camino que ha llevado a Ande a expresar que Kerem lo es todo para ella, entendiendo la profundidad y el significado de esas palabras. Hemos visto cómo su amor, nacido en la ficción, ha florecido en la vida real, inspirando a miles de personas. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí,
por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Si esta historia les ha gustado, si les ha parecido interesante o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, les agradecería muchísimo que dejaran un me gusta en este vídeo. Su feedback nos ayuda a saber qué temas les interesan más y nos motiva a seguir creando. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutar de esta historia de amor. Hagamos que esta noticia llegue a más corazones. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ningún vídeo nuevo que publiquemos. Activen también la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta confesión, si ya la sabían, o qué opinan de la relación entre Andy y Kerem. Me encanta leer sus opiniones y poder interactuar con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis que los mantendrán al borde de sus asientos. Hasta la próxima.